Clara Carullo. Carulla. Carulla. Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Carmen Carullo, directora adjunta de la Escuela Judicial de Barcelona. Carmen, en nombre de la Fundación te agradezco. Clara. Clara. Clara Carulla. Es que si es una me da igual, pero si son muchas. No. Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Clara Carulla, directora adjunta de la Escuela Judicial de Barcelona. En nombre de la Fundación te agradezco que en el marco de la celebración de esta cumbre iberoamericana me hayas correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para mí es un lujo tenerte en el programa En Honor a la Verdad. No solamente por el tiempo ya que tú tienes en la escuela. 10 años yo creo que son suficientes, ¿no? Como para uno poder evaluar lo que ha sido la trayectoria de quien hoy es la directora adjunta. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, los procesos de formación viven cambiando, sobre todo porque el mundo vive permanentemente en movimiento. Por ese proceso de evolución que ha vivido tu escuela, ¿cómo tú lo definirías? A ver, la Escuela Judicial del Reino de España tiene 2 sedes. En realidad tiene 3 sedes. Tiene una sede en la que se lleva a cabo todo lo que sería la formación o todo lo relacionado con la documentación judicial, que está en el País Vasco, Claro. En el norte de España. Luego tiene otra sede en Madrid, en la capital, donde se lleva a cabo la formación continua, la formación para quienes ya formamos parte de la carrera judicial y queremos actualizarnos o perfeccionarnos. Y luego tiene una sede en Barcelona, que es la sede de la Escuela Judicial, en la que se lleva a cabo toda la formación inicial para aquellas personas que quieren acceder a la carrera judicial. Y es una formación obligatoria. Cualquier persona que en España quiera formar parte de la carrera judicial tiene que pasar un examen memorístico complejo, exigente, y luego un periodo de formación de 2 años que se lleva a cabo desde la Escuela Judicial de Barcelona. Esta Escuela Judicial está sita allí desde el año 97. Wow. Y por lo tanto celebramos hace poco el 25 aniversario. Yo me formé allí hace ya prácticamente 25 años y ahora, como bien decías, estoy trabajando allí y la verdad es que la escuela, gracias a Dios, ha evolucionado. La sociedad está en constante transformación y la escuela también lo está. No, y se ha convertido en uno de los mejores ejemplos a nivel de, no solamente de escuela emblemática, sino por los programas de formación que se han diseñado, que sin lugar a duda están teniendo un impacto en la calidad en lo que pasan a ser jueces de carrera en España en sentido general. La verdad es que es un lujo la escuela que tú diriges, ¿eh? Sí, os lo agradecemos. La verdad es que es una escuela en la que trabajamos gente comprometida con el proyecto. Tenemos la suerte de contar con un claustro de profesorado permanente, es decir, son jueces, magistrados, también gente que viene del ámbito universitario, también de la carrera fiscal, que durante un tiempo dejan sus trabajos para trabajar de manera exclusiva para la Escuela Judicial. Y esto es un privilegio para el alumnado, porque sabe que tiene allí a un profesorado Claro. a su disposición todo el día. Y además de este claustro de profesores, contamos con más de 400 ponentes externos, especialistas, que vienen a impartir ponencias concretas sobre temas determinados, con lo cual es un lujo de formación. Definitivamente. Bueno, la educación es vocación. O sea, el maestro es un educador y la escuela es su fundamento. Tú sabes que es así. Ahora, ¿cuáles son los ejes? Por ejemplo, tú dices que tienen unos 400 ponentes, en fin. Pero los ejes centrales de la escuela, por ejemplo, existe la materia penal, la materia civil, o es una formación general en donde cada quien, en la medida en que se va desarrollando en el programa, va entonces eligiendo cuál es el área en donde real y efectivamente él se va a dirigir o ella se va a dirigir, o es una formación genérica en sentido general? Sí,
Como comentaba, para acceder a la carrera judicial primero hay que hacer o pasar o superar un examen memorístico complejo. La media de preparación de este examen está actualmente en los 4 años y 8 meses. Eso significa que la gente tarda de media 4 años y 8 meses en preparar y aprobar este examen. Por eso es mucho. Es muchísimo y es un examen que requiere sobre todo memorizar todo el ordenamiento jurídico. Las personas que llegan a la escuela, por lo tanto, o el perfil de la persona es un perfil de una persona que conoce perfectamente todo el ordenamiento jurídico, pero lo que le falta son las habilidades, las aptitudes. Claro, y eso es lo que intentamos enseñar en la escuela. ¿Cómo? Con un proceso de formación que dura 2 años y que es obligatorio para todo aquel que quiera acceder a la carrera judicial y haya superado este examen de oposición memorístico. Entonces, estos 2 años se dividen en 2 bloques. Un primer bloque presencial, que se desarrolla en la escuela, en la sede de Barcelona que he comentado antes, y un segundo bloque que sería de prácticas tuteladas. En el primer bloque, en el que se desarrolla en la sede de Barcelona, todos los jueces de España pasan 1 año en la Escuela de Barcelona, donde reciben una formación teórico-práctica. Es decir, a partir de casos prácticos, de expedientes, de simulaciones, adquieren las habilidades, las aptitudes que les faltan para completar aquella formación teórica que han adquirido memorizando. Y luego tienen un segundo año de prácticas tuteladas en el que cada alumno está con un juez en un one-to-one en distintas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque cuando el alumno apruebe va a poder estar en cualquier tipo de juzgado civil, penal e incluso social, contencioso, y por tanto les preparamos para que estén habilitados, formados en cualquier ámbito, de modo que los alumnos pasarán un periodo de prácticas tuteladas con un juez de lo contencioso, con un juez de lo social, con un juez de lo penal, civil. De esta manera garantizamos que les damos una formación integral, especializada y de excelencia que consideramos que les prepara para poder ejercer la jurisdicción como merece la ciudadanía. Qué bueno que tú hayas dado esa explicación, porque me decías que primero 2 años de memorización, pero mencionaste una palabra que es clave en todo esto. Porque a fin de cuentas el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, digámoslo así. Y aptitud con P. ¿Cómo ustedes evalúan? Porque a fin de cuentas existen las pruebas psicométricas, las pruebas de aptitudes, que cada vez que nosotros vamos a desempeñar funciones de esa naturaleza, nos tenemos que someter a ese tipo de herramientas. ¿Cómo vienen manejando eso? ¿Son de entrada o permanentemente se están evaluando? A veces uno se cansa ejerciendo un oficio. Tú hablabas de que hay programas de educación continuada. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que es muy importante trabajar la aptitud con P Sí. y la aptitud con C, las dos. Creo que es muy importante trabajar las dos. Y todo esto se englobaría un poco dentro de lo que denominamos las habilidades socioemocionales. Ahora, como comentábamos al principio, estamos en una sociedad que ha cambiado. La escuela de hoy no tiene nada que ver con la escuela a la que yo me enfrenté hace prácticamente 25 años. En ese momento se potenciaba sobre todo el conocimiento técnico. Sí. Y hoy el conocimiento técnico se presume. Y lo que se intenta es formar a jueces que sean empáticos, que tengan una escucha activa, que trabajen en base a la ética, que sepan escribir, que sepan hablar en público. Entonces, todo esto se trabaja de una manera muy práctica. Una metodología muy útil para trabajar todas estas habilidades son las simulaciones, los roleplay. Porque con las simulaciones se puede trabajar la manera de expresarse, la escucha, cómo gestionar situaciones críticas. En la escuela trabajamos con las simulaciones con una metodología que me gusta mucho y es que grabamos a los alumnos. ¡Qué bien! Al principio ellos son un poco reacios, porque a nadie le gusta que le graben, porque no dejas de exponerte y además queda allí constancia documental de por vida. Pero luego ven que con la grabación lo que obtenemos es un documento plástico que les permite a ellos verse. Por supuesto. Y ver lo que ven los demás. Porque una cosa es lo que uno mismo cree que proyecta y lo otro es lo que realmente está proyectando. Y entonces con la grabación ven cómo o cuáles son sus debilidades y dónde deben ir trabajando. Vamos haciendo simulaciones, les vamos grabando y esto les permite a ellos ver su evolución a lo largo del curso. Y es una manera muy práctica de que ellos mismos constaten sus debilidades y los progresos que van realizando. ¿Qué papel, por ejemplo, ha jugado la perspectiva de género, digamos así, el tema de la inteligencia artificial,
el uso de la tecnología. Tú decías que hace 25 años, inclusive, la metodología de cómo se enseñaba en la escuela, nada que ver con la que se utiliza hoy. ¿Qué rol han jugado estos? Claro, antes cuando empezábamos, o en la formación más inicial, las actividades eran estancas. Uno estudiaba Derecho Civil y cerraba el libro, uno estudiaba Derecho Penal y cerraba el cuaderno. O lo mismo pasaba con Constitucional. Y eran departamentos que no intercomunicaban. Ahora hemos visto que esto no funciona así, que uno tiene que tener una visión global, una visión transversal y que por lo tanto el derecho se debe abordar de manera plural, no Por supuesto, como, por supuesto. claro, no como cajones estancos. Y en esta pluralidad, en esta transversalidad, juega un rol esencial la materia como por ejemplo de la perspectiva de género. No la podemos abordar desde una mirada únicamente centrada en lo penal, por ejemplo. Tenemos que entender que la perspectiva de género está en todo. Está en el lenguaje que usamos, en cómo redactamos un correo electrónico, en cómo nos dirigimos a la gente y entonces intentamos trabajar la perspectiva de género desde múltiples perspectivas. También la perspectiva de género en la inteligencia artificial, porque creo que son dos elementos que van unidos. Entonces, la perspectiva de género, como la ética, son elementos que deben ir en el ADN de los jueces y por lo tanto intentamos que sean elementos que estén en cada uno de los puntos de trabajo del día a día. Y en cuanto a la inteligencia artificial, es un reto que tenemos por delante. Creo que es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, pero creo que debemos trabajar con ellas y aprender a usarla bien. Y este es uno de los objetivos con el que trabajamos en la escuela judicial. Es decir, tenemos unas herramientas, como cuando se inventó la calculadora, pues ahora mismo nadie ve mal utilizarla, pero tenemos que saber cuándo y cómo. Usar una calculadora no exime de saberse las tablas de multiplicar. Por supuesto, por supuesto. Pues lo mismo con la inteligencia artificial. Creo que tenemos herramientas muy valiosas que nos pueden ayudar en la búsqueda de jurisprudencia, en la determinación de la búsqueda de algunos documentos, incluso en la estructuración de algunas sentencias que puedan ser muy reiterativas, pero eso no es óbice a que el juez deba seguir siendo el garante de la impartición de justicia también cuando redacta sentencias. Cuando uno ve, por ejemplo, la comunidad internacional desde el punto de vista jurídico de las escuelas de la judicatura, uno no puede tener una visión homogénea. Cada escuela de la judicatura tiene sus particularidades. Tú estás en una cumbre representando a una escuela importante, muy importante. Tú dirás, oye, yo no lo... Te puede dar vergüenza que yo lo diga, pero es que es verdad. Porque se ha demostrado en esta cumbre y en las demás cumbres. Ustedes tienen una nueva ley de inteligencia artificial, me refiero a la comunidad europea. ¿Cómo eso ha impactado, por ejemplo, ustedes? Porque a fin de cuentas ya ustedes tienen una regulación de dónde partir. Por ejemplo, nosotros en América Latina aún no. Hay problemas en Colombia, hay problemas en Chile. No ha habido forma. Nosotros aquí en la República Dominicana tampoco ha habido forma por el tema de la integridad en otros países, por el tema del espionaje, digamos así. Esa es la realidad. Pero ¿cómo ha impactado eso a ustedes que ya tienen la regulación, ya tienen una herramienta de trabajo? ¿Y cómo eso ustedes nos los están poniendo a nosotros como una herramienta que pudiese eventualmente también estos países del área asumir? Yo creo que, bueno, en primer lugar, a mí me enorgullece formar parte de la Escuela Judicial Española, que como cualquier otra escuela creo que podemos aportar. Y en este marco de la aportación, un punto esencial es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Sí. La red nos permite poner en común muchos elementos de trabajo y creo que allí se pone de manifiesto la bondad de poder compartir elementos, porque la escuela española es pionera en unos ámbitos y habrá otras escuelas que destacarán en otros ámbitos. Y es en el seno de la red donde juntos podemos apostar por un fortalecimiento de la justicia, porque yo creo que la justicia empieza por una buena formación. Y justo en la red, que el otro día celebrábamos la Asamblea General, trabajamos con diversos ejes. Cada escuela lidera un eje de un tema que considere que puede ser de trascendencia. España, por ejemplo, justamente lidera el eje de la digitalización, la transformación digital y las nuevas tecnologías.
¿Por qué? Pues porque precisamente en la línea de lo que usted comentaba, creemos que podemos aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia o nuestro saber hacer, lo ponemos al servicio de todas las escuelas de la red. Al igual que habrán otras escuelas que harán lo mismo en materia de ética, de perspectiva de género, de colectivos vulnerables, de medio ambiente. Esa es una de las riquezas de poder formar parte de una red. Compartimos unos conocimientos comunes y los ponemos al servicio de la comunidad, los socializamos. Hace unas décadas, por ejemplo, tú y yo no somos tan viejos, o sea, es verdad que tenemos varias décadas que nos graduamos de Derecho, eso es verdad, y lo reconocemos. Pero yo recuerdo cuando yo me gradué hace casi 40 años, el derecho común era el derecho civil. Pero sucede que todo se constitucionalizó. Y parecería que ahora es el derecho constitucional o el derecho público el que se ha transformado en el derecho común. ¿Cómo ha vivido tu escuela esa transición? Te lo digo porque nosotros hemos vivido eso con la creación del Tribunal Constitucional, que como tú muy bien sabes, desde Pascual Sala, que nos ayudó muchísimo en todo lo que fue formar los primeros jueces que iban a ser miembros de ese tribunal. Y la realidad es que nosotros estamos muy influenciados desde el punto de vista del derecho público, del derecho español. ¿Cómo ustedes vivieron esa transición? En la escuela, como os comentaba, hay muchísimas asignaturas. De hecho, yo siempre digo que en la escuela intentamos formar a las juezas y jueces en todos aquellos ámbitos en los que ellos se van a encontrar y les intentamos dotar de las herramientas para que conozcan los operadores, cualquier operador jurídico con el que ellos van a poder interactuar. Y por tanto la materia que abarcamos es muy amplia. Pero es cierto que hay 3 ejes troncales que guían la formación, que son el derecho civil y el procesal civil, derecho penal y procesal penal, y el tercer eje que nosotros denominamos derecho constitucional y de la Unión Europea. Obviamente. Cuando llegan los alumnos a la escuela, lo que más les atrae o lo que más les inquieta o donde ponen más énfasis es en el derecho civil y en el penal. ¿Por qué? Porque ellos tienen la perspectiva... ¿Por el tema de las obligaciones? Ellos creen que es aquello que les va a servir en su primer destino. Ellos creen que cuando vayan a un juzgado lo que les servirá es el derecho civil y el derecho penal. Y para ellos, en un primer estadio, el derecho constitucional o de la Unión Europea es algo que vuela, claro, pero que ellos mismos no toman conciencia de la importancia. Cuando de hecho en la escuela creemos que es el eje vertebrador de todo, que sin derecho constitucional y de la Unión Europea lo demás no tiene un sustento. Y entonces intentamos explicarles la importancia del derecho constitucional y de la Unión Europea como base de todo. Por ello, en su momento vimos que lo que teníamos que hacer era no trabajar las materias de manera estanca, porque si las trabajábamos de manera estanca, cuando llegábamos al constitucional no lo veían necesario. Lo que hemos hecho ahora ha sido introducir el derecho constitucional o de la Unión Europea en todo. Claro. Y así cuando, por ejemplo, en el ámbito civil trabajan el derecho de acceso a la vivienda, lo hacemos desde una perspectiva constitucional. Y cuando en el ámbito del derecho penal trabajamos la privación de libertad, lo hacemos desde el ámbito, la perspectiva del derecho constitucional. De esta manera los alumnos toman conciencia de que en todo la base es el derecho constitucional y en nuestro caso además de la Unión Europea. Definitivamente que sí. Vamos a hablar un poco de justicia restaurativa. ¿Qué se está haciendo desde la escuela? Pues tenemos un proyecto que me entusiasma porque creemos que es muy importante despertar conciencias en este tema. Y entonces lo que hacemos es trabajamos a partir de experiencias reales, a partir de experiencias entre víctima y victimario. Lo hacemos con... De hecho, en España tuvimos un problema de todos conocido, de terrorismo, con la ETA y con la organización. Y traemos a la escuela a una víctima que perdió a un familiar en un proceso de estos y nos explica de primera mano cómo fue su proceso de encuentro víctima-victimario. Una hora de explicación de esta persona a los alumnos del por qué o cómo vivió él esta situación aporta mucho más que 10 días seguidos explicando las bondades de la justicia restaurativa. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Por supuesto que sí. Y además ahora, y al margen de la justicia restaurativa, en España se aprobó en enero
una ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2025, que introduce los medios alternativos de resolución de conflictos, como requisito de procedibilidad, básicamente en el ámbito civil, pero es un requisito de procedibilidad que está revolucionando todo el sistema español, y por tanto es un tema que también estamos trabajando en la Escuela Judicial, porque los jueces que ahora se están formando allí, la promoción 75, van a tener que aplicarlo cuando entren en sus juzgados, y por tanto les estamos dotando de las herramientas necesarias para que tengan conocimiento de cómo gestionarlo. Yo te hablaba de la justicia restaurativa porque la verdad es que eso despierta en uno unos niveles de sensibilidad impresionantes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú sabes muy bien que no todo lo legal es justo. Y la verdad es que qué bueno que ustedes hayan diseñado ese proyecto, que a fin de cuentas yo creo que la verdad es que la profesión o la función de un juez es dura, ¿eh? Es compleja. Es muy compleja, ¿eh? Yo me he llevado a casa muchas veces, además de trabajo físico, de tener que redactar sentencias, problemas en la cabeza. Y le he dado vueltas. Cuando estaba en casos en el ámbito de familia, por ejemplo, le daba vueltas. ¿Habré adoptado la decisión correcta? ¿Habré dado la custodia a la parte correcta? Yo siempre digo, cuando los temas son de dinero, No. uno se puede equivocar, pero las cosas de dinero se pueden solucionar, ¿no? Al final se paga más, se paga menos. En los temas que afectan directamente a las personas, allí no nos podemos equivocar, o deberíamos evitar equivocar. Claro. Esos son los temas que uno se lleva a la cabeza y le das muchas vueltas, sobre todo porque es una profesión muy vocacional, nos creemos lo que hacemos, y entonces uno intenta pues impartir justicia de verdad. Y es la única forma, ¿eh?, de asumirla como oficio. Te lo digo porque ustedes tratan temas como, por ejemplo, el patrimonio, el honor, la libertad. Por cualquiera de una de esas tres cosas, el ser humano es capaz hasta de cometer una locura. Y ustedes, no es fácil, no es fácil. Hay que tener esa vocación. Y yo te diría que, como tú decías, esa aptitud. Uno de los temas que se están tratando en esta cumbre, y que ustedes lo manejan muy bien desde tu escuela, es el tema de la ética. Los códigos de ética. Tú y yo sabemos que la ética es una práctica. No hay que explicar mucho. La ética es una práctica, es lo que tú haces en tu vida. O sea, es tú tratar de no confundir lo blanco con lo negro y no querer ver la cosa gris. ¿Qué ustedes están haciendo? Porque sé que también hay programas que van dirigidos en esa dirección, que nos puedan servir a nosotros, a los caribeños, a los centroamericanos, a los latinos, en todo este proceso que ya comienza América Latina también a aprobar sus códigos de ética. Yo creo que América Latina, Iberoamérica, tiene una base muy sólida en ética de la que nosotros debemos aprender. Pero nosotros también, es verdad que desde la escuela consideramos que la ética es un eje central, una calidad que debe estar en todos los jueces y juezas. Y lo trabajamos desde el primer día. Y lo trabajamos desde diferentes perspectivas. Lo primero que queremos hacer es despertar conciencia en las juezas y jueces, porque cuando llegan a la escuela son muy, muy jóvenes. Son juezas y jueces con una media de edad que ronda los 28 años. Y a veces no toman conciencia de la importancia de la ética. Yo siempre les digo, sois jueces las 24 horas del día. Os guste o no os guste, uno no se quita la chaqueta de juez cuando llega a casa. Sigue siendo juez, aunque no esté en la corte, aunque no esté celebrando vistas. Y lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es despertar la conciencia de nuestros jueces y juezas, indicándoles que son jueces las 24 horas. ¿Cómo lo hacemos? A través de una metodología de microrelatos. Lo que hacemos es, cogemos casos reales, situaciones en las que se han visto involucrados jueces o juezas, y se las planteamos a nuestros alumnos para que a partir de estos microrelatos ellos, en pequeños grupos de trabajo, reflexionen si la actitud que tuvo ese juez o esa jueza en esa situación fue la más adecuada o no, qué principio deontológico está detrás y cómo ellos hubieran actuado en estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces es mejor analizar la ética desde casos muy prácticos. Claro. Además, evidentemente, vienen los miembros de la Comisión de Ética a la Escuela Judicial para explicar
cuál es el objetivo, la misión, las funciones, cómo funciona la comisión de ética. Pero aparte de explicarles cómo funciona la comisión de ética, consideramos que es muy importante que ellos tomen conciencia de que la imparcialidad, la integridad, la independencia, el decoro, el respeto, la transparencia, tiene que venir con ellos todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y esto lo intentamos trabajar a lo largo de todo el año. No es que un día digamos, claro, hoy claro. en 10 trabajaremos la ética. No, la ética es el ADN de los jueces. Claro. Va con ellos toda la formación judicial. Qué bueno que tú des esa explicación, porque a fin de cuentas es lo que nos preserva, inclusive hasta nuestra propia dignidad, que yo creo que es de lo único que somos dueños los que venimos al mundo con las manos vacías. O sea, eso sí, si eso se nos pierde, aunque sea por un segundo, difícilmente lo podemos volver a encontrar. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y de inmediato venimos con este interesantísimo programa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene hoy en día, sobre todo en las escuelas judiciales, la formación en las habilidades blandas? Me refiero en comunicación, porque aun cuando los jueces hablan por sentencia, se tienen que comunicar. O sea, una sentencia es una herramienta de comunicación. Pero también, o por ejemplo, en la gestión emocional, no hay una cosa más que más genere ansiedad que tú ser el árbitro de un proceso de manera imparcial. Se dice inclusive, y se han hecho estudios, que de las carreras que generan mayores estrés está el de ser juez, el de ser policía y el de ser médico. ¿Qué ustedes están haciendo en esa dirección? Mira, entre esas carreras es que ahora estaba pensando lo que decías, yo admiro a los médicos, porque al final tener vidas entre las manos me Por supuesto. parece complicadísimo, pero es verdad que nosotros también tenemos vidas que tenemos que tratar, y yo en este sentido siempre le comento a los alumnos de la escuela que ellos cuando estén sentados en una sala de vistas van a celebrar 10, 12 juicios esa mañana, uno tras de otro, y para ellos cada juicio será uno después del otro, uno después del otro, pero tienen que pensar que para cada una de las personas que vaya al juzgado, ese probablemente será el primer y último y único juicio de su vida, el único contacto que van a tener con la judicatura. Y de cómo el juez les trate, dependerá la impresión que ellos se lleven de la justicia. Y seguramente además es una impresión que van a comentar con sus parientes, con sus amigos, y por lo tanto, está muy bien esto de que los jueces hablamos a través de las sentencias, pero como decía, somos jueces 24 horas del día, también cuando estamos en una sala de vistas. Entonces, tenemos que aprender a tratar al justiciable y a tratarlo con respeto, con dignidad, con una escucha activa, no solo cuando escribimos una sentencia. Por esto, creo, en la línea de lo que comentabas, que las habilidades blandas son elemento esencial que hay que trabajar en toda la formación de los jueces. Y en este sentido, las simulaciones son una herramienta fantástica. Claro. Porque nos sirve para ver cómo gestionar situaciones críticas. Yo después de 25 años en la carrera he visto de todo y ahora tengo pues la madurez para poderme enfrentar a ciertas decisiones, pero es cierto que cuando uno empieza, bastante tiene con dirigir una vista como para encima tener herramientas para saber enfrentarse a ciertas situaciones críticas. Pero el justiciable merece a un juez que esté preparado también para gestionar esa situación crítica. Y por tanto les dotamos de las herramientas necesarias. Practicamos, en la escuela hacemos una cosa que me gusta muchísimo, que es que contratamos actores del mundo del teatro para hacer simulaciones. Y entonces los traemos a la escuela. Y yo les pido a estos actores que asuman roles críticos. Pues por ejemplo, a un actor le digo, tú vas a asumir el rol del mentiroso compulsivo. O tú vas a asumir el rol de la persona liante, aquella que habla pero no acabas de entender lo que dice. O tú vas a asumir el rol de la persona que pierde los papeles. Cada
actor o actriz asume un rol y el juez tiene que dirigir ese juicio. Y el juez ya sabe que precisamente los actores y actrices están allí para sacarle de sus casillas, para ponerle en una situación crítica. Y tiene que aprender a dirigir esa vista con integridad, con respeto, con cortesía, con firmeza y con autoridad. Y eso es muy difícil. Y yo siempre les digo, donde te puedes equivocar es en la escuela. Si aquí te equivocas no pasa nada, Sí, estamos para aprender. sí, claro. Pero en la corte, en la sala de vistas, allí ya no te puedes equivocar. Con lo cual, retomando la pregunta, creo que las habilidades blandas son esenciales. Son fundamentales. Para formar a un juez que realmente imparta justicia. Porque impartir justicia no es solo dictar un fallo correcto en una sentencia. Impartir justicia es ser humano en un juzgado, es dar una respuesta adecuada a un ciudadano, es atender a alguien que tiene una duda. Creo que ese es el buen juez. Y en eso estamos en la escuela. Después de la pandemia, el mundo cambió. Y si hubo algo que a lo que se le sacó mucho provecho fue a la tecnología, a la virtualidad. Todo esto inclusive no ha puesto a nosotros frente a los muchachos en situaciones muchas veces difíciles por el acceso que ellos tienen a la información que no tuvimos nosotros hace 25 años. Nosotros teníamos que ir a bibliotecas. Ellos simplemente entran a Google y haciendo uso de la inteligencia artificial, manejan informaciones que no era fácil inclusive uno durante meses recolectar. ¿Cómo ustedes han venido manejando ese cambio? Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, sin lugar a dudas, si hay un poder que supo utilizar esa herramienta y que ha sabido avanzar y le ha sacado provecho al uso de la tecnología, es el Poder Judicial. A través, por ejemplo, de las audiencias virtuales en materia civil, la economía en todo lo que tiene que ver con la solicitud de información. La misma Escuela Nacional de la Judicatura capacita a nuestros jueces en materia de tecnología. Ustedes allá, ¿qué han diseñado un tanto como para ponerse también o entrar en esa frecuencia? Sí, nosotros en la escuela trabajamos con una plataforma virtual, que se llama Moodle, y todo lo hacíamos con la plataforma virtual, antes de la pandemia ya, Intentábamos trabajar con papel. ¡Qué bien! No teníamos papel para nada. Y el hecho de tener una plataforma virtual y trabajar sin papel nos ayudó mucho durante la pandemia. Firma electrónica, todo. Todo. Y entonces esto nos permitió que si la pandemia empezó un 14 de marzo, que era un sábado, pues el 16 de marzo nosotros estábamos impartiendo las clases online. Porque lo teníamos pero qué bien. Todo en una plataforma virtual. Con lo cual aquí la tecnología nos ayudó muchísimo porque el alumnado no perdió formación y nosotros lo teníamos todo allí almacenado. Luego también nos ayudó mucho a nivel de las vistas, porque es verdad que en España teníamos ya el expediente electrónico instalado, todo era digitalizado, las vistas se grababan y por lo tanto introducir este sistema nos ayudó. La pandemia la vivimos, efectivamente nos afectó como todos, pero a nivel de trabajo pudimos surfear bastante bien gracias a la tecnología. Es evidente que hemos ido evolucionando, porque como todo, echa la ley, echa la trampa. Y entonces, Obviamente. Claro, hemos tenido que aprender a organizarnos para garantizar que las vistas y los juicios se pueden llevar a cabo en condiciones de seguridad para todos, que las podamos grabar adecuadamente, pero la verdad es que ha sido un progreso muy importante con el que partíamos de una base muy sólida y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido consolidar lo que ya veníamos trabajando. Qué bien. Cuando uno ve cómo han venido evolucionando las escuelas, que surgieron a partir, por lo menos en América Latina, a partir de los años 90, con las reformas que se dieron en nuestro país, fue a partir de la reforma del año 1997. Es verdad que han evolucionado, pero tienen una serie de retos aún. Porque la educación es compleja, es muy compleja. Sobre todo con la celeridad en que van cambiando las cosas. ¿Cuáles son los retos que tú ves, por ejemplo,
en las diferentes escuelas iberoamericanas, que tú me puedas decir, mira, Servio Tulio, yo creo que el próximo paso, o los próximos pasos son esto y esto. Hombre, yo creo que cada escuela tiene su idiosincrasia, cada escuela tiene sus necesidades, sus desafíos propios, pero justo en la asamblea comentábamos, en la Asamblea General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que uno de los grandes retos que buscamos para el próximo periodo, 2025-2027, es intentar precisamente trabajar en esto que veníamos comentando de las habilidades socioemocionales, es decir, tomar conciencia de que está muy bien que las escuelas nos enfoquemos hacia los conocimientos técnicos, las habilidades duras, el conocimiento de la materia, pero tenemos que tomar conciencia de la importancia de trabajar en no solo el saber, sino el saber hacer y el saber ser o estar. Trabajar estas habilidades, estas aptitudes y trabajar con metodologías muy dinámicas, muy participativas que pongan al alumno en el centro del aprendizaje. Tenemos que dejar atrás aquellas metodologías tradicionales en las que el alumno era un mero contenedor de información, claro. recibiendo, y tenemos que buscar metodologías mucho más participativas y dinámicas que nos ayuden a consolidar un poco estas habilidades que creo que marcarán la diferencia entre un juez y un buen juez, como podríamos también aplicarlo a cualquier otra profesión, pero yo siempre digo que la diferencia entre un juez y un buen juez no pasa por el conocimiento técnico, sino pasa por estas habilidades socioemocionales. Y creo que uno de los retos es ver cómo trabajarlo y cómo evaluar si se han adquirido esas habilidades, porque eso tampoco es fácil. Es decir, tenemos que trabajar la evaluación de impacto, ver qué resultados da eso en la aplicación práctica del derecho. ¿Impactan las escuelas en todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, yo diría que en el mundo. El problema de acceso a la justicia sigue siendo una tarea pendiente muchas veces. Por lo menos eso la ciudadanía lo percibe así. No todo el mundo tiene acceso a hacer uso de un recurso, de una vía. Muchas veces la gente ni siquiera cuenta con quien lo represente, por la razón que sea. Sí, esto escapa un poco a lo que es el ámbito de actuación de la escuela, el garantizar el acceso a todos los colectivos, incluso a los colectivos más vulnerables. No entra dentro de lo que sería el objeto, la misión o la visión de la escuela, pero sí entra dentro de lo que son las tareas del juez. Claro. Garantizar que cualquier persona que llegue a su juzgado pueda acceder al mismo en unas condiciones que le permitan impartir justicia con dignidad. Eso sí que forma parte de las obligaciones de los jueces y sobre todo tomar conciencia de las necesidades que hay en su entorno, conocer el destino en el que va a servir, conocer las necesidades de aquella sociedad a la que va a servir, de sus inquietudes y ser un juez de calle, de a pie, que esté al servicio de la ciudadanía. En España, por ejemplo, en Francia, la justicia es un órgano administrativo, existe un Consejo de Estado. En nuestros países es un poder. Y como poder es parte de una estructura. Tú hablabas de la imparcialidad y de la independencia. ¿Cómo siendo la justicia un poder garantiza esa independencia? O sea, desde el punto de vista de la lógica, digamos así, es difícil de creer. Yo sé que es posible, pero es difícil de que la gente lo crea. Pero ¿cómo manejar eso? Porque a fin de cuentas, tú eres miembro de un poder que tiene un vínculo con la política como parte de una estructura de poder. O sea, ¿cómo se maneja eso? Oye, no estoy hablando desde el punto de vista filosófico. Honestamente hablando te lo digo. Es una realidad. Sí. Debemos partir de la separación de poderes. Esto es así y debe ser así y es lo que garantiza un Estado de Derecho. Y nosotros precisamente como jueces lo que tenemos que hacer es limitarnos a aplicar la normativa. Nos gustará más o nos gustará menos, pero nosotros no somos legisladores. Nosotros claro. No hacemos las leyes, nosotros nos limitamos, y así lo dice nuestro mandato constitucional, a ejecutar, impartir justicia y ejecutar lo que nosotros estamos determinando en nuestras sentencias. Y por lo tanto nuestra labor no es
valorar si una norma es correcta o no es correcta o incluso modificarla. Nuestra labor es conocer el ordenamiento jurídico, conocer los hechos que estamos enjuiciando y sobre la base de esos hechos ver cuál es la normativa aplicable e imponer pues, la normativa, la decisión, la sanción que corresponda. Más allá de eso, no es tarea de los jueces y creo que la garantía de un Estado democrático de derecho es que seamos capaces de mantener esta separación de poderes. Tú hablabas de un Estado social y democrático de derecho. Hace 30 años, los modelos de Estado eran los Estados liberales, digamos así. Luego dimos ese paso en donde ya la democracia no se concibe sobre la base ni del ejercicio de la política o desde una posición pública, sino que ya hay un componente que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, en fin. ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil, por ejemplo, en España? En poder contribuir desde esa lógica al fortalecimiento del sistema de justicia, en fin. Por ejemplo, aquí, cada institución que conforma el sistema de justicia tiene consejos y generalmente hay personas vinculadas a instituciones de la sociedad civil. Pasa eso en España, o sea, de que, por ejemplo, el consejo de la escuela, de la judicatura de la cual tú eres parte, hay personas en ese consejo que vengan, por ejemplo, de una universidad que la pueda conformar. Eso es sociedad civil. ¿Se da eso en España? En España, bueno, yo te puedo hablar sobre todo de la escuela, que es donde yo estoy, pero en España, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, está conformado por la presidenta, la señora Isabel Perelló, y por 20 vocales. Estos vocales, unos son de procedencia judicial y otros no. Otros pueden venir del ámbito universitario. Ah, mira qué bien. Con lo cual, sí que tienen un rol en un órgano tan importante. Claro, como claro. es el Consejo General del Poder Judicial. No está conformado solo por gente que procede de la carrera judicial, sino que hay un porcentaje. De hecho, 12 de los miembros proceden de la carrera judicial, pero los otros 8 no. Pueden proceder de otros ámbitos, como puede ser el universitario. Yo te hacía la pregunta porque a mí me hubiese gustado que aquí fuese así. Honestamente no te lo digo. Sobre todo porque tú tienes una visión holística de cómo se abordan los problemas, en fin. Tu escuela, por ejemplo, aquí la nuestra, aquí hay dos escuelas dentro del sistema de justicia. La escuela de la judicatura, que tú conoces muy bien, pero también está la escuela del Ministerio Público. Pero tú sabes que en el sistema de justicia confluyen otros actores, por ejemplo, la defensa pública. ¿Solamente se forman jueces en la escuela que tú diriges o dónde se forman los defensores públicos, dónde se forman los miembros del Ministerio Público? ¿Cómo entonces esa otra pata, digamos, del sistema, puede entonces contar con niveles de formación como la que cuentan los jueces? La escuela del Reino de España solo forma a jueces. Solamente. Única y exclusivamente a jueces y juezas. Bien en su fase inicial, es decir, aquellas personas que quieren acceder a la carrera judicial y que por tanto se forman en la sede de Barcelona, o bien a quienes ya formamos parte de la carrera judicial y lo que queremos es actualizarnos o perfeccionarnos y entonces vamos a Madrid. La escuela solo forma jueces. A los fiscales, los defensores públicos, también tienen su escuela. Esa escuela está en Madrid. Y la escuela de jueces tiene muy buena relación con la escuela de fiscales y de hecho generamos intercambios en ciertas actividades, nos complementamos en muchas otras, utilizamos recursos conjuntos. ¿Por qué? Porque hay actividades que son transversales y que nos pueden beneficiar mutuamente. Tenemos muy buena relación con la escuela de fiscales, pero es cierto que son escuelas distintas que tienen periodos de formación diferentes. Los fiscales tienen una escuela más breve, la de los jueces, pues por cuestiones históricas, es más larga, pero creo que, bueno, que tenemos sinergias comunes y que nos aprovechamos mutuamente de ciertas capacitaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, los jueces o juezas de nuestra escuela pasan una semana con distintos fiscales, defensores públicos, viendo cómo se desempeñan, cómo hacen su labor. ¿Por qué? Porque luego estos jueces y juezas
en su día a día van a tener que trabajar con defensores públicos o con fiscales. Es importante que hayan estado en sus despachos, que vean cómo trabajan, para luego poder interactuar mejor con ellos. Yo te hago la pregunta porque muchas veces en nuestro país, eso lo estoy diciendo yo, para no meterte en problemas, digamos, hablando de manera llana. Muchas veces cuando se conoce un caso, se da una situación entre jueces y fiscal, en donde el juez, si lo descarga, es porque el fiscal lo instrumentó mal y viceversa. Y evidentemente de que eso que ustedes están haciendo es importante, porque es una forma de también conversar y también que el Ministerio Público sepa cómo debe de instrumentar los expedientes para que se los fallen de manera correcta, digámoslo así. Existen las tendencias en materia educativa. Por ejemplo, nosotros debemos de ser uno de los países que más universidades tenga en el mundo por cada 100.000 habitantes. Una locura. Este dato no lo conocía. Sí. Y somos uno de los países que por cada 100.000 habitantes más abogados tenemos. Una profesión tan delicada. Pero tú sabes que hay las escuelas, una que otra se diferencian. Eso mismo pasa con las escuelas de la judicatura. Si tú me fueras a definir cuál es tu tendencia, ¿cuál es la tendencia de ustedes? O sea, ¿hacia cuál va dirigida? Yo creo que la escuela la escuela judicial española es una escuela abierta. ¿Verdad que sí? Abierta al mundo. Sí. Formamos parte de muchas redes. Sí. Formamos parte de la red iberoamericana, pero también formamos parte de la red europea de formación judicial, formamos parte de la IOJT y por tanto somos una escuela internacional que proyecta hacia el exterior y que creo que digo con orgullo y con absoluta sinceridad que somos un referente porque nos hemos nutrido de muchas otras escuelas, hemos ido aprendiendo de los demás y esto nos ha posicionado. Y creo que abrirnos nos ayuda porque al final la justicia tiene que ser colectiva, abierta, conjunta y creo que es uno de los varios elementos que nos podría definir como escuela. Cada vez que uno va a un congreso y ya es increíble, pero tenemos casi una hora hablando tú y yo. Eso es para que la gente vea lo importante que es la educación, ¿eh? Es un tema que nos afecta a todos. Y lo importante que es la educación. Cada vez que uno va a un congreso, uno va con ciertas expectativas. Esa es la verdad. Uno va a llevar, pero también uno va a ver qué encuentra. ¿Qué tú encontraste en este congreso? Pues yo me reencontré con gente que la vida, pues me he tenido la suerte de que haya puesto en mi camino y de la que he aprendido mucho. He aprendido muchísimo de distintas escuelas. Yo sobre todo he tenido la suerte de poder estar en el grupo de directores o directoras de escuelas y compartir inquietudes, porque yo tengo mis propias inquietudes con mi escuela, cuestiones de debilidades que me gustaría implementar. Y cuando he tenido espacios de encuentro en los que he podido compartir estas inquietudes con otros directores o directoras, ponerlo en común, aprender de ellos, esto es una gran riqueza. Por lo cual, me llevo estos espacios de intercambio que me ayudan porque luego puedo aplicarlo en nuestra escuela y sobre todo el sentir que no estamos solos, que hacemos este recorrido acompañados. A mí me reconforta pensar lo que comentábamos, que formamos parte de redes, que son redes que nos dan cierto confort y que nos ayudan a trabajar conjuntamente y a poner todo nuestro esfuerzo en asegurar que vamos por el camino justo, porque, como decía, yo creo que la justicia empieza por la formación. Y la formación tiene que ser ética, tiene que ser humana, tiene que ser de calidad, y esto solos no lo podemos hacer. Nosotros hemos aprendido a trabajar en equipo, a aprender de otras escuelas, y de la asamblea y de la cumbre me llevo este aprendizaje. Gracias, porque si hay alguien que de esta conversación aprendió, fui yo. Te agradezco inmensamente que me hayas permitido hacer este programa, sobre todo tan profundo, con tanta profesionalidad
con la que te caracteriza. Y yo creo que va a ser una gran contribución, no solamente a la escuela nuestra aquí, sino también a toda la comunidad jurídica. Hay que educarse, hay que formarse, hay que prepararse. Y eso es lo que ustedes están haciendo desde tu escuela, así que te felicito. Has hecho un programazo, ¿eh? Bueno, Para mí ha sido un lujo hacer, compartir, que tú me permitieras compartir este espacio. El lujo ha sido mutuo, ¿eh? Porque para mí también ha sido, bueno, muy gratificante poderlo explicar y poderlo compartir. Una conversación. Gracias, Clara. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.